La profe, voy a presentarla y ya después empezamos. Entonces hoy está con nosotros la profesora Marta Díaz Durán. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en psiquiatría, ha realizado estancias formativas en Londres y Nueva York, así como rotaciones en los hospitales universitarios de Gregorio Marañón y Ramón y Cajal en Madrid. Experta en terapia familiar sistémica y de pareja y especialista en psiquiatría forense. Y ahora está trabajando en el consultorio del doctor Chiclana y también nos dio clases de psicología personalista en el máster de filosofía personalista el que estoy haciendo, y las clases fueron muy buenas. Entonces, bueno, la invité y, profe, es un gran honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Y además esto no es peloteo porque las notas ya están puestas, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la infirmitas en un mundo líquido. ¿Qué es esto de la infirmitas o infirmidad? Suena un poco a enfermedad, ¿verdad? La enfermedad es aquella dolencia que una persona sufre en un órgano o en el cuerpo entero que le produce un malestar. Pero la infirmitas no es eso, porque la persona no está afectada. Y enfermedad e infirmitas no es lo mismo. No es el hombre infirme lo mismo que el hombre enfermo. ¿Qué es esto de infirmitas? Nos remite a enfermedad, pero no es lo mismo. ¿Qué es? Bueno, pues es un neologismo que acuñó un filósofo y escritor español que se llama José Manuel Domínguez y que significa algo así como no vivir como deberíamos, no vivir siendo fieles a nosotros mismos, elegir caminos que son despersonalizantes y que son empobrecedores. Son aquellos caminos, aquellas maneras de vivir que no le permiten a la persona realizarse adecuadamente. Y aquí quizá tendríamos que preguntarnos qué es la persona. Esa es una pregunta que no se puede responder, porque la persona no es un qué, no se puede decir qué es la persona, es un quién. Una persona no es un objeto, es un ser absolutamente valioso, único, irrepetible, diferente, llamada a la trascendencia, a autorrealizarse, a crecer a través del amor, llamado a estar en comunión con los demás. Ay, perdón. Entonces, para José Manuel Domínguez, la infirmidad es aquello que no le permite a la persona, este ser único, irrepetible, llamado a trascenderse, ser quien realmente es. Son modos erróneos, equivocados de intentar llegar a la plenitud y a la autorrealización. Etimológicamente, infirmitas sería algo así como no firme. Infirme sería como ir caminando sobre arenas movedizas. Seguro que todos habéis visto la típica película de aventuras, va el héroe caminando a través de la jungla y de repente se lo come la tierra. No, la princesa prometida, por ejemplo. Buttercup y Wesley atraviesan el pantano de fuego y de repente la princesa desaparece porque las arenas movedizas se la han tragado. A veces parece que vivimos un poco así, sobre arenas movedizas que en cualquier momento nos pueden atrapar, nos pueden absorber. Esto es un mundo líquido, aquel mundo en el que no somos capaces de caminar sobre tierra firme, el mundo de la infirmitas. Modernidad líquida es un concepto que introdujo uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, que es el filósofo polaco Zygmunt Bauman, fallecido hace unos 5 años, y entonces él explicaba que nuestra sociedad, esta sociedad posmoderna, es una sociedad líquida. El capitalismo, las tecnologías de la información, se puede decir que definen el mundo en el que vivimos. El capitalismo con su excedente, con tanta extravagancia, todo cambiando permanentemente, las cosas quedan obsoletas enseguida, necesitamos ropa nueva, discos nuevos, libros nuevos, películas nuevas constantemente, todo está cambiando permanentemente. Es un mundo caótico, este mundo capitalista. Y después las tecnologías de la información y la comunicación a veces también nos ponen las cosas complicadas porque estamos recibiendo información permanentemente y es una información que a veces no sabemos discriminar, no sabemos distinguir qué es lo importante, qué es lo verdadero, qué es superfluo. A través de las redes sociales tenemos la sensación de comunicarnos efectivamente con otras personas, pero la realidad es que nos estamos comunicando en un mundo virtual. En las redes sociales presentamos toda nuestra intimidad
queda expuesta a los demás, nada queda para nosotros. Todo esto es lo que conforma nuestra sociedad moderna, líquida. Por una parte el capitalismo, por otra parte estas tecnologías de la información, lo que están haciendo es que nuestro mundo sea caótico, cambiante permanentemente, nada permanece, no tenemos unos valores sólidos, no tenemos unos contactos, unas relaciones estrechas, profundas con los demás. Esto nos hace sentirnos muy solos, pero no somos conscientes y tratamos de salvar esta soledad como podemos, a través de las redes sociales, de relaciones afectivas muy rápidas, muy intensas, cambiantes constantemente. Este es el mundo líquido en el que vivimos hoy. Esta dificultad para encontrar nada permanente, nada profundo, es lo que, según otro filósofo actual que se llama Byung-Chul Han, deriva en la sociedad del cansancio. Es todo tan cambiante permanentemente, todo tan voluble, todo tan superficial, que terminamos agotados tratando de descubrir quiénes somos, quiénes son los demás, qué hacemos aquí, tratando de adaptarnos a esta nueva situación. Y finalmente ese hombre que vive en este mundo líquido, infirme, tan voluble, gasta toda esta energía y termina tan cansado que puede terminar por enfermar. Y ahí la infirmidad sí se puede convertir en enfermedad. Yo en la consulta paso consulta todos los días, viene gente de todo tipo, incluso veo gente de todas partes de España y es sorprendente la cantidad de depresiones que veo. La gente llega siempre deprimida, siempre en busca de algo que no puede encontrar, siempre en busca de sí mismos y no pueden conectar con ellos mismos, porque tienen la energía puesta en otra cosa, puesta en tratar de bandearse y de sobrevivir en esta sociedad del cansancio, en esta sociedad líquida. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en esta sociedad? Bueno, pues en primer lugar que no estamos en contacto con la realidad. Estamos en contacto con lo que nos presentan las redes sociales, con lo que nos presentan las tecnologías de la comunicación, con lo que nos presenta el capitalismo. No tenemos claro, no somos capaces de acceder a lo que es realmente deseable, no somos capaces de acceder absolutamente a la verdad de las cosas, a la verdad de nosotros mismos, a las cosas objetivas. Y si no podemos estar en contacto con la realidad, entonces es muy difícil que podamos cumplir el sentido de nuestra vida. Porque el sentido no es una cosa así muy grandilocuente, un gran sentido de nuestra vida que de repente comprendemos. No, el sentido de la vida es algo mucho más sencillo, mucho más cotidiano. Lo vamos descubriendo en el día a día, en hacer el examen de matemáticas, en prepararte la asignatura de materiales, en ir a cenar con amigos. Ahí se va encontrando poquito a poco el sentido de la vida, en lo real. Pero si no estamos en contacto con lo real, es muy difícil que podamos acceder al sentido verdadero que tiene nuestra vida. Si no somos capaces de ir descubriendo este sentido de la vida, entonces es muy difícil que seamos capaces de actualizar y de poner en marcha todas las cualidades que tenemos. Podemos estudiar, podemos ir a trabajar, podemos salir con amigos, podemos ayudar a nuestros padres en casa, podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas tiene un verdadero calado. Es como si fuéramos un poquito de puntillas por la vida, como si fuéramos haciendo las cosas que tocan, pero sin darles el pleno sentido que podrían llegar a tener. Y claro, si nosotros no somos capaces de poner en marcha, de poner en juego todas nuestras capacidades, es muy difícil que seamos capaces de amar a los demás y de vivir en una verdadera comunidad. No sé cómo suena esto a vosotros, pero si yo estuviera ahí sentada y tuviera 16, 17, 22 años, yo pensaría, a mí eso no me pasa. Entonces os quería plantear unas preguntas para pensar ahora sobre la marcha mientras vamos hablando, o quizá para reflexionar más tarde. Quizá todos penséis que sí estáis en la realidad. Eso de no estar en la realidad suena como un poco enfermo, ¿verdad? Suena como pues, estos pacientes que tengo yo en la consulta que de repente tienen alucinaciones y tienen delirios y se piensan que son Napoleón y estas cosas. Esos son los que están fuera de la realidad, ¿no? Pero para un segundo y pregúntate, ¿qué haces cuando estás solo? ¿En qué empleas tu tiempo libre? ¿Cómo lo gastas? ¿En videojuegos? ¿Viendo series? ¿Con el móvil? ¿En las redes sociales? Cuando estás solo, ¿dónde estás? ¿Estás en la realidad
¿O estás en ese mundo virtual que nos han vendido, que estamos construyendo? ¿A qué te dedicas cuando estás solo? ¿En qué piensas? Si pudiéramos mirar tu cabeza, habría muchísimas ensoñaciones superfluas que no tienen ningún sentido. Estás fantaseando con imágenes de éxito, de poder, piensas en el futuro, te culpas por el pasado o piensas en el presente. ¿Estás en la realidad o no? Igual algunos pensáis, sí, estoy en la realidad. No me cuentes a mí este mundo de la infirmidad porque no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pero entonces, párate un momento y pregúntate, ¿tú tienes acceso al sentido de tu vida en cada momento de la realidad? ¿Qué es lo valioso para ti? ¿A qué das importancia? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus tradiciones? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde tienes tu tesoro? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿En lo verdaderamente valioso o estás distraído con otras cosas? ¿A qué has renunciado? Ayer di unas clases en la universidad. Doy clases a los alumnos de medicina de una universidad que hay aquí en Madrid. Y al terminar la clase se me acercaron varios alumnos a hacerme preguntas, pero una de las alumnas empezó a hacerme una serie de preguntas que a mí me dio la sensación de que quería preguntarme algo personal. Y entonces me quedé con ella cuando terminó la clase, se fueron todos y nos quedamos las 2 horas. Y entonces esta chica, primer día de clase, sin conocernos de nada, al profesor que te va a evaluar, se sienta conmigo y se pone a llorar desconsolada. Y me dice que acaba de empezar la carrera, llevan 15 días de clases, era la primera conmigo, pero ya llevaban ya 15 días de clases y no puede aguantar. Entra en clase, se va poniendo nerviosa, siente que se va a volver loca, necesita salir del aula, es incapaz de concentrarse, cada vez está más triste, no entiende qué hace allí. Seguimos hablando y entonces me cuenta un poquito sobre su vida. Es una chica muy exigente consigo misma, se pide muchísimo. Para entrar en medicina hay que tener unas notas muy buenas. Entonces ella ha estado 2 años viviendo por y para el estudio, para poder entrar en medicina, y ha abandonado todo lo demás. Hacía deporte a un nivel casi profesional, lo ha dejado para estudiar. Tenía buenos grupos de amigos, los ha dejado para estudiar. Lo ha puesto todo, lo ha dado todo para entrar en medicina, y ahora cuando está dentro por fin no es lo suficientemente buena, porque todos sus compañeros tienen unas notas excelentes, porque ya no es la más inteligente, porque tiene que competir con otros que tienen unas cualidades casi tan excepcionales como las suyas. Bueno, esta chica había abandonado todo por este sueño, y a mí me daba la sensación cuando hablaba con ella de que está viviendo en este mundo de infirmidad, porque ha escogido para autorrealizarse un camino equivocado. ¿Es este el sentido de su vida? ¿Es esto lo que la va a llevar a la plenitud? ¿Merecía la pena abandonar todo lo demás por entrar en medicina? No lo sé, lo iremos viendo, pero no sé si a alguno de vosotros le pasa algo parecido y tiene ahora la ocasión para reflexionar qué es lo valioso, qué es lo importante, dónde pone su tesoro y su corazón. ¿Qué os mueve a actuar? ¿Es el reconocimiento? ¿Es quedaros con la conciencia tranquila? ¿Es que tenéis que cumplir con todas estas cosas? ¿Es la obligación lo que os lleva a actuar? ¿Es el amor a otras personas? Bueno, parece que las preguntas igual se van complicando, pero seguro que muchos de vosotros todavía pensáis que la infirmidad no tiene nada que ver con vosotros. Y entonces yo os pregunto, ¿qué capacidades tenéis? ¿Cuál es vuestra capacidad más valiosa? ¿Qué os hace diferentes a los demás? ¿Cómo sois? ¿Quiénes sois? Con mucha frecuencia hago esta pregunta en la consulta. Bueno, con mucha frecuencia quiere decir siempre. Siempre que atiendo a un paciente nuevo le pregunto, ¿cómo eres de personalidad? Qué sorprendente que casi nadie sabe contestar a esta pregunta. No somos capaces de acceder a la verdad de nosotros mismos. No somos capaces de reconocer nuestras habilidades, nuestras capacidades. Así es muy difícil ponerlas en juego. El otro día estaba viendo un programa de televisión aquí en casa y una de las participantes le preguntaban, bueno, cuéntanos un poco de ti, ¿cómo eres? Y ella contestó, me gustan mucho los perros. ¿Qué respuesta es esa? ¿Eso habla de la persona? Tiene un gusto por los perros, le gustan los animales, pero
¿Es lo primero que se te ocurre decir de ti? Quizá en un programa de televisión delante de toda España te cueste revelar quién eres, pero qué respuesta, ¿verdad? Qué poco acceso a la verdad de sí misma. Vosotros sabríais contestar si yo ahora voy preguntando por uno quién eres, cómo eres, cuál es tu forma de ser, cómo es tu personalidad, qué valoras de ti, qué cualidades tienes, qué defectos tienes. Pues igual alguno ya dice, pues no sé si esto de la infirmidad va a resultar que es verdad y que me pasa a mí algo de esto. Si nosotros no tenemos este acceso a nuestras capacidades y no podemos ponerlas en juego, es más difícil relacionarnos con los demás. ¿Y vosotros qué veis en la gente con la que os relacionáis? ¿Conocéis a las personas que tenéis al lado? ¿Os preocupáis por conocerlas? ¿Qué os mueve para relacionaros con la gente que tenéis alrededor? Ahora estáis pasando un fin de semana juntos, ¿verdad? Estáis de convivencia. Incluso en una convivencia siempre hay gente más simpática que otra, más carismática, más cool, creo que decís vosotros, ¿no? ¿Con quién os estáis relacionando? ¿Con el que es más guay? ¿Con el que es más divertido? ¿Eso es lo que valoráis en las personas con las que os relacionáis? ¿Qué te ha llevado a hablar con la persona que tienes al lado? ¿O por qué te has sentado con ella? ¿Qué es lo que valoras en una relación interpersonal? ¡Ay, qué pregunta tan incómoda! Cuando yo me hago todas estas preguntas, siempre acabo más decepcionada de lo que me gustaría, porque pienso que no soy tan libre ni tan sólida como quisiera. Y entonces me entra la decepción, y esta es otra característica de nuestro mundo líquido, que llevamos mal el dolor, el sufrimiento y las decepciones. Y sin embargo, una sana tensión, cierta incomodidad es necesaria para seguir creciendo. Y por eso yo te pregunto cómo llevas tú el dolor, cómo llevas el sufrimiento, cómo llevas las privaciones y si eres agradecido. Ay, pues igual va a resultar que esto de la infirmidad es más universal de lo que pensábamos, porque no sé si alguno de vosotros habrá sido capaz de contestar a todas estas preguntas como quisiera. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos salir de aquí? Bueno, pues hay otra definición o otra acepción para esto de la infirmidad y es la fragilidad. Y igual alguno piensa, pero a ver, Marta, ¿esta es la buena noticia? ¿Que infirmidad también consiste en que somos frágiles y somos limitados y somos imperfectos y somos incompletos? Pues sí, esa es una buena noticia. Qué bien que somos incompletos, qué bien que somos limitados, qué bien que somos frágiles. Porque esto es lo que nos permite relacionarnos con otras personas. Le preguntaba antes a Gabriel hasta qué punto se puede hablar de Dios aquí y la verdad es que pensaba que me da un poco igual la respuesta porque a mí me apetece hablar de Dios. Y estaba pensando cuando preparaba esta charla que nuestro pecado, nuestra menesterosidad, nuestra limitación es lo que hace que Dios se haga hombre. Y ahí empieza una historia de amor. O sea, si nosotros no somos limitados, no tendríamos esta relación con este ser superior, perfecto, no habría lugar. ¿Para qué? Si somos perfectos nosotros también. Pensaba también tengo un bebé de 6 meses y claro, nació llorando como todos los bebés. Y yo pensaba en cómo se ha ido desarrollando nuestra relación y nuestra relación ha empezado porque él me ha necesitado desde el principio. Si mi hijo hubiera nacido con dientes y comiendo filetes, recitando de memoria Virgilio y con una licenciatura en ciencias exactas, no tendríamos la relación que tenemos ahora. No tendríamos esta relación de amor, porque él no me habría necesitado igual. Como nosotros somos limitados, somos imperfectos, somos necesitados, podemos establecer una relación con los demás. Y en esa relación, cuando el otro nos mira, nos ve necesitado, nos ve imperfecto y aún así nos acepta, se abre un mundo entero de posibilidades para nosotros, porque nos damos cuenta de que podemos ser capaces de muchísimas cosas aún siendo limitados. Y lo que es más, de que nuestra limitación es el camino para llegar a la plenitud y para llegar a la felicidad. Esa es la buena noticia. Por eso es bueno que podamos ser personas frágiles, infirmes. A mí probablemente Gabriel os haya hablado en algún momento de Viktor Frankl. Yo tengo la sensación de que él es mucho más experto que yo en este autor. Seguro que lo conocéis, es un psiquiatra judío que sobrevivió a un campo de exterminio.
y que fue capaz de encontrar el sentido de la vida en el horror nazi. Parece imposible, ¿verdad? Parece imposible que en el dolor, en la limitación, en el sufrimiento, en la muerte, seamos capaces de encontrar el sentido de la vida. Él explicaba que existen como 3 grandes grupos de valores que dan o donde podemos encontrar el sentido. Uno son los valores creativos, que no consiste solamente en que pinto muy bien o escribo muy bien o soy un poeta, no, sino consiste en hacer cosas, encontrar una solución a un problema, estudiar cuando te toca, hacer el ejercicio en la pizarra cuando te saca el profesor. Ahí se puede encontrar el sentido de la vida. No hace falta irte a, no sé, a la guerra o dar la vida por alguien. En esos actos cotidianos ya se puede encontrar el sentido de la vida. Otra manera de encontrar el sentido es en todo lo experiencial, en lo que vivimos, en contemplar la puesta de sol o sentir el calor del sol en la espalda cuando estás sentado o con unos amigos, en el sabor de la cerveza. Ahí se puede encontrar el sentido de la vida. En estar con amigos, en conocer a gente, en el amor, ahí se puede encontrar el sentido de la vida. Pero sobre todo, decía él, el sentido de la vida lo encontramos en el dolor, en el valor actitudinal, en cómo respondemos nosotros al sufrimiento. Es decir, encontramos el sentido, encontramos la plenitud, nos abrimos a los demás cuando somos conscientes de que somos incompletos, de que somos frágiles, de que somos lo que José Manuel Domínguez llama infirmes. Qué bien, qué bonito todo. Soy frágil, soy limitada, soy infirme. Esto me va a abrir al amor de los demás y me va a hacer feliz. Pero todo suena muy abstracto, suena muy teórico. ¿Cómo podemos trasladar esto a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida normal, real, en la universidad, terminando los últimos años de colegio? Yo había pensado 3 cosas que nos pueden ayudar a recorrer este camino de la limitación, de la fragilidad, pero con el propósito de trascender, salir de nosotros, llegar a los demás. La primera cosa que se me había ocurrido es que necesitamos silencio. Hace unos años, ahora ya no, gracias a Dios, pero en el metro de Madrid había unas pantallas de tal forma que mientras estabas esperando que llegara el tren, te estaban bombardeando constantemente con noticias. Era enloquecedor. Ayer cogí un autobús, había una pantalla y entonces en la pantalla hacían promoción de una ciudad que está aquí al norte de España y te enseñaban a hacer un pollo asado relleno. O sea, es imposible estar en silencio. Incluso cuando vas en el autobús tienen que enseñarte cómo se hace pollo al horno. No puedes estar un solo minuto con tus pensamientos. Tenemos que buscar ese silencio. Yo os recomiendo encarecidamente que leáis o veáis algún vídeo de Pablo Dors y de cómo habla él del silencio. No solamente cómo habla del silencio, sino cómo vive el silencio. Es necesario hacer un silencio que no solamente consiste en estar tú en tu casa sin escuchar música y sin que haya sonidos alrededor, sino de un silencio interior. Parece que cuando estamos solos siempre tenemos que estar haciendo algo, o escuchando música, o leyendo, o fumando, o tomando una copa, o lo que sea. No somos capaces de estar quietos, sin hacer nada, haciendo un verdadero silencio interior. Solamente si existe ese silencio, solo si podemos acceder a ese silencio, entonces podremos conectar con nosotros mismos, conectar con quienes somos, conectar con esas cualidades que tenemos para ponerlos al servicio de los demás. Solamente si estamos en silencio podemos acceder a nuestra conciencia y entonces ir dirigiendo nuestra vida de acuerdo con nuestros valores. Solamente en el silencio podemos conectar con nuestros deseos. Yo tengo una paciente que cuando era pequeña sufrió abusos sexuales por parte de un hermano mayor. Cuando yo a esta paciente le hablaba de deseo, ¿qué deseas? Le remitía a algo muy oscuro. Y quizá a alguno de vosotros le pase lo mismo. Cuando hablamos de deseo pensamos en algo muy oscuro, casi que prohibido. Pero realmente lo que deseamos, lo que anhelamos, nos da mucha información sobre nosotros mismos y hacia dónde tiende nuestra vida, hacia dónde hemos de buscar la plenitud. Otro libro que os recomiendo, si no lo habéis leído, se llama Dioses rotos. Dioses rotos. Trata sobre el deseo que está debajo de cada uno de los 7 pecados capitales. Muchas veces llega también a la consulta gente que vive la sexualidad desde la compulsión, recurren a la masturbación, a la pornografía de forma compulsiva.
lo viven con muchísima culpa, no pueden deshacerse de ello. Y estas personas empiezan a sanar cuando entienden que debajo de todo eso hay un deseo de comunión muy potente, un deseo de acercarse a los demás muy profundo. No digo con esto que cuando tú entiendes de dónde vienen tus pecados y de dónde vienen tus defectos, ya está, no pasa nada, ya lo he entendido, ya puedo quedarme tranquilo. No, pero esa comprensión de lo que te está pasando te puede llevar a hacer las cosas de otra manera. Por eso es tan importante hacer silencio para poder escuchar realmente este anhelo, este deseo. Pablo Dors nos invita a hacer meditación, a vivir el silencio de una manera física, estando quietos, viviendo con cierta tranquilidad, con cierta calma, de una manera mental, porque siempre tenemos 1000 pensamientos dándonos vueltas en la cabeza, tratar de seleccionar cuáles son los pensamientos más urgentes, más importantes, a los que merece la pena prestar atención, y eso nos puede llevar a una forma de silencio y de meditación espiritual que igual nos resulta más familiar, es lo que llamamos contemplación. Si nosotros somos capaces de hacer este silencio interior, entonces es más fácil que lleguemos a conocernos. Y si llegamos a conocernos, es más fácil que lleguemos a aceptarnos. Otro libro que os recomiendo es La libertad interior de Jacques Philippe. La libertad interior y cualquiera de Jacques Philippe. Son muy útiles y la meditación o la reflexión sobre ellos puede llegar a resultar muy práctica. A mí me gustan esos libros. Este en concreto habla de cómo nosotros podemos llegar a aceptar incluso las cosas que no hemos elegido. Cómo podemos llegar a aceptar incluso las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Él lo que propone es que nosotros necesitamos una mirada que nos haya aceptado antes. Puede ser la mirada de nuestros padres, que nos conocen, pues eso, lógicamente de bebés, necesitados, frágiles, completamente dependientes, y ahí surge el amor en la dependencia. Pero a veces nos puede pasar con un profesor que nos ve sufrir, que nos ve pasarlo mal en la adolescencia, y él ve el dolor, y es el dolor lo que le acerca a nosotros y lo que nos permite crecer. Pero también la mirada de Dios, que es una mirada inevitablemente amorosa, nos puede ayudar a aceptarnos a nosotros mismos. Igual a alguno esto le resulta más difícil, y yo en consulta siempre intento ayudar a mis pacientes a identificar una parte de sí mismos que sea comprensiva, que sea amorosa, que en el silencio pueda comprender de dónde viene el dolor, de dónde viene el defecto, de dónde viene el sufrimiento, y que sea esa parte de sí mismos amorosa la que pueda estar presente en los momentos de culpa, en los momentos de dudas, en los momentos de fallar, en los momentos de equivocarse. Y eso nos permite poco a poco ir aceptándonos a nosotros mismos. Cuando somos capaces de aceptarnos, es decir, cuando somos capaces de querernos bien, entonces es cuando podemos empezar a querer a los demás. Para querer a los demás tenemos que querernos primero. Algunos psicoanalistas dicen que no, que solamente puedes o quererte a ti o querer a los demás. Pero no es así, no os lo creáis. Para querer a los demás uno tiene que quererse a sí mismo primero. Para aceptar a los demás uno tiene que aceptarse a sí mismo primero. ¿Qué necesitamos para esto? Hay un libro que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, es un psicoanalista, pero moderno. Y él lo que explica es que nosotros necesitamos disciplina, esto así dicho suena fatal, disciplina para querer, o sea, exigencia. Él se refiere a cierto tipo de orden, tener un orden en la vida, vivir con cierta serenidad, ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestras cosas, tratar de ordenar nuestra mente. A eso ha de seguir la atención, el silencio, atención a lo que tenemos alrededor, a las personas que nos rodean, atención a nuestros pensamientos, a nuestras cualidades, a las situaciones que vivimos, y paciencia, porque es un arte y necesita paciencia para aprenderse. Yo espero que si vosotros hacéis silencio en vuestra vida, si en ese silencio sois capaces de conoceros, si podéis aceptar lo que veáis, sea bueno o malo, ojalá que eso os lleve a los demás, os lleve a compartir y os lleve a entender cuál es el sentido de vuestra vida en relación con los demás, y entonces eso os haga hombres sólidos en este mundo líquido. Gracias. Muchas gracias, profe. Ahora vamos a tener una ronda de preguntas. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, yo puedo comenzar con la primera pregunta. Sí, claro.
o sea, en nuestra época hay como un afán de introspección muy fuerte, ¿no? De ese conocernos a nosotros mismos, y a veces como eso se nos hace, bueno, nos quedamos dentro de nosotros mismos y nos quedamos ahí. Pero yo le pregunto, ¿uno no puede conocerse más bien a través del amor? O sea, uno no puede empezar ese camino de conocimiento de uno mismo, es a través de la entrega a los otros, aunque uno no esté muy claro de quién es uno, o sea, no hay como ese, bueno, me imagino que es un dar y dar, ¿no? Pero Claro, yo quizás, creo que es, sí, ajá, perdón, que o es sea, algo que quizás eso circular, ¿no? es circular. Sí, nosotros primero recibimos amor, porque todos los que estamos aquí presentes somos fruto del amor entre nuestros padres, aunque luego se hayan enfadado, del amor de Dios, todos somos fruto del amor, ahí empieza todo. Nosotros necesitamos ser capaces de acceder a esa experiencia del amor. Si nos sentimos queridos, entonces podemos darnos a los demás. Si no nos hemos sentido queridos, tenemos que hacer un trabajo previo, aprender a aceptarnos, aprender a querernos, y entonces es más fácil querer a los demás. Si no, yo creo, en mi experiencia, podemos caer mucho en el voluntarismo, ¿no? En hacer el bien a los demás, pero sin que haya un amor verdadero de fondo, ¿no? Porque nosotros no hemos tenido esa experiencia. Entonces, bueno, creo que es importante aprender a querernos nosotros primero para después ser más libres para amar a los demás. Pero mientras tanto, fake it till you make it, ¿no? O sea, que mientras no sea una cosa natural y espontánea, siempre se puede fingir y al final las cosas igual terminan haciéndose reales. Muchas gracias, profe. A ver, ¿hay otra pregunta? No sé si ha sido muy básico, si ha sido muy difícil, si ha sido muy aburrido, si os habéis quedado todos muy pensativos o está todo muy claro. Yo creo que nos quedamos muy pensativos, sobre todo con las preguntas. Ah, mira, aquí Samuel va a hacer una pregunta. Sí. Entonces, en cierto modo se puede decir que a través de nuestra fragilidad podemos relacionarnos tanto con Dios como con nuestras demás personas, y al mismo tiempo nos lleva hacia la plenitud y la felicidad. Entonces se puede decir que en cierto modo podemos, o pienso yo que deberíamos quizás aprender a querer y apreciar esa fragilidad que nos lleva a conectar con las demás personas y con Dios. Sí, yo creo que en nuestra sociedad parece que tenemos que ser perfectos. Seguro que todos tenéis Instagram o TikTok o la red social que sea. ¿Qué ponéis? ¿Qué ponéis? Fotos de qué bien me lo estoy pasando y qué estupenda es mi vida. No. Y además es que eso nos lo creemos. O sea, es que pensamos que es la realidad. No hay ningún espacio para la fragilidad y entonces eso es que es una exigencia tremenda. No hay descanso. Tenemos que ser perfectos todo el rato. El estudiante perfecto, el novio perfecto, el hijo perfecto, todo perfecto. Y además mostrárselo a los demás. Seremos muchísimo más libres si somos capaces de aceptar nuestra limitación, nuestra fragilidad. Oye, que no somos perfectos, no pasa nada. Y empezar a construir desde ahí. Sabiendo que el contacto con los demás, la relación con Dios, es lo que nos va a ir ayudando a transitar por este camino de la fragilidad a la plenitud. Así lo veo yo. Muchas gracias, profe. ¿Hay otra pregunta? Bueno, ya, la profe nos dejó varias preguntas que más bien nosotros tenemos que responder. Sí. Pero que esas preguntas están muy buenas porque uno de los objetivos de la convivencia es como trabajar en el carácter de cada uno de nosotros, ¿no? De fortalecer nuestro carácter para no dejarnos llevar por este mundo líquido. Entonces, claro, no es tan fácil, ¿no? Pero, y creo que No, porque además la gente alrededor también nos lo pone muy difícil. Si tenemos que apoyarnos en los demás para crecer y lo que tenemos alrededor es esta falta de solidez, ¿dónde nos apoyamos? Es difícil. ¿Y en qué otros puntos de apoyo, o sea, en qué otros elementos podríamos apoyarnos? Bueno, seguro que en esta convivencia se ha hablado mucho del valor de la vida ordinaria. En las cosas sencillas, en el trabajo, en lo que produce un bien a los demás, en las cosas que nos vamos proponiendo. Todos sois estudiantes, pues tratar de estudiar
lo mejor que podamos, con todo el entusiasmo que podamos, eso nos va a ayudar a ordenarnos. El apoyo en las personas, en los amigos que tenemos, por supuesto, el apoyo en Dios, pero creo que también en nuestras propias capacidades. Ser conscientes de lo que nosotros tenemos, de nuestras cualidades, también es un punto de apoyo. Bueno, profe, aquí tienen una pregunta. Sí. Él está estudiando psicología, profe. Hola. Un placer. Quería hacer una pregunta en relación a la fragilidad, porque a veces podemos ver en el caso de las personas que tienen depresión, de que es como miran su fragilidad y a veces como que al mirarla tanto pasa como que, ¿cómo es que dice la frase? Cuando miras al abismo, el abismo también te está mirando a ti. Entonces cuando miran a la fragilidad, se meten tanto en la fragilidad que eso como los destruye y caen en esta depresión. Entonces, ¿cómo podríamos ver nuestra fragilidad de tal forma que sea como un punto saludable sin que llegue a ese punto en que nos lancemos al abismo y que no sepamos después cómo salir y cómo realzar nuestra firmeza para desarrollar el carácter? Sí, que tenía también un poquito de relación con una pregunta anterior, ¿no? Hay veces que es cierto que nos miramos tanto que acabamos neuróticos perdidos. Solamente nos vemos a nosotros mismos y no podemos ver lo que tenemos alrededor. Y eso es muy dañino, es verdad. Creo que cuando eso pasa es porque no nos miramos con humildad. Con humildad quiero decir con verdad, porque nosotros somos frágiles, pero también tenemos muchas cualidades. No solo somos imperfectos, no solo somos frágiles, también somos personas llamadas a muchísimas cosas. Todos tenemos una vocación que nos llama, nos lleva a dar más y tenemos esa vocación porque somos capaces de responder, ¿no? Entonces tenemos que ver el cuadro completo, vernos con nuestra fragilidad, pero también vernos con nuestra capacidad, con lo que podemos aportar, con lo que podemos dar a los demás. Y es cierto que ahí dar siempre es como una medicina, ¿no? Es un ten con ten. Conocernos, mirarnos, eso es necesario, porque si no, no vivimos anclados, centrados, vivimos muy disociados si no somos capaces de reconocernos y de comprendernos, ¿no? La afectividad va por un lado, la voluntad va por otro lado, no sé, el trabajo va por otro lado, la familia, no hay como una unidad de vida y entonces sí necesitamos hacer cierto silencio para que todas nuestras cualidades, para que todas nuestras dimensiones vayan unidas, pero este mirarnos tiene que ir siempre, tiene que ser una primera parte de un proceso. La primera parte es mirarnos y la segunda es salir al mundo, ¿no? Y salir a los demás y poder disfrutar con lo que tenemos. Entonces, tú a tus pacientes cuando los tengas y también para nosotros, lo importante es poder ver el cuadro completo, no solamente la limitación, sino qué puedes construir desde ahí. ¿Qué herramientas tienes que te permiten construir desde la fragilidad? No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Y no sé si es suficiente, son preguntas complicadas porque tienen que ver con la vida y cada uno tendrá que dar respuesta con su vida además. Claro. Excelente, profe. Muchas gracias. Mira, ahora quiero tomar una foto. Ya me voy a ir para allá atrás. Entonces, igual que Jessica, todo para acá y... ¿Va a salir la foto? Sí. Vale, no sale el Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención y nada, ánimo. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias.